Bueno, ya entramos en nuestro bloque de cierre, como siempre dedicado a finanzas personales y con nuestro asesor, el presidente de Closing Bell Advisor, Matías Daguero. Matías, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, ya tenemos las elecciones ahí encima. No vamos a hablar de la elección propiamente dicho, pero sí podemos tomar a la elección eventualmente, y esta es la propuesta hoy, como uno de los hechos que en general producen ruido en los mercados, entre otros. Hay otros hechos que también producen ruido. Y cuando hay este tipo de acontecimientos, lo que habitualmente ocurre es una extrema volatilidad. Y eso pone muy nervioso al inversor, sobre todo al inversor no tan experimentado, que es la mayoría, ¿sí? Entonces, la pregunta es, tomando esta excusa de estar tan cerca de las elecciones, ¿cómo hacemos los que no tenemos esa experiencia en los mercados para calmar la ansiedad, para no volvernos locos al ver que nuestras inversiones bajan estrepitosamente, suben al otro día? ¿Cómo dominamos esa ansiedad? Claramente. Y no es psicología solamente. Pero es clave la psicología, ¿Sí, no? a la hora de invertir, tener esa estabilidad emocional, y más en mercados como los nuestros, que nos ponen a prueba en el día a día. Hemos visto después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires caer a la bolsa 30%, después subir 20% con un simple tweet. Entonces eso también muestra que actuar, llamémoslo en caliente, automáticamente frente a un hecho, moverse, termina teniendo un mal resultado en tus inversiones, en el desempeño de tus activos. Y esto no es algo que pase solo en la Argentina. Por ahí pensamos que esos movimientos son típicos, claro, de nuestra naturaleza argenta, de cómo nos movemos. Pero déjame decirte que también en el mundo se ven movimientos quizás con menos rapidez, pero en profundidad a veces son parecidos. Por ejemplo, este año, en abril, tuvimos, cuando Trump estaba con el tema de los aranceles, el mercado llegó a caer 20% en apenas semanas. Es cierto. En la pandemia de 2020 también vimos caerlo muy fuerte en los mercados, y en menos de 3 meses, en ambos casos, los mercados de nuevo estaban marcando máximos históricos. Entonces, esto de no tener esa estabilidad emocional, de no ver que el plan que vos te trazaste invirtiendo tiene que seguir adelante, te puede terminar jugando en contra, y aún estando en la inversión correcta, como te fuiste muy rápido, después lo ves subir y ya no estabas adentro de esa inversión. Esto es como transitar un día en el que va cambiando un poco el clima. Puede amanecer muy bien, al mediodía puede llover, puedes tener una tormenta, después puede venir frío, en fin, en definitiva. Pero el día hay que pasarlo. Al final del día hay otra cosa seguramente. A eso te referís cuando hay que mirar el largo plazo y sobre todo no desviarse de ese plan por un acontecimiento coyuntural que puede durar algunos días. Exactamente. En estos casos que veíamos, por ejemplo, el más patente fue el caso de la pandemia, donde la gente pensaba que no iba a haber mañana, claro, que todo se iba a terminar, y meses después, bueno, de a poco la vida fue volviendo a la normalidad, y eso también se vio en las acciones. Entonces yo, si tuviera que marcar como unas claves para manejarse dentro de esto, lo primero es tener un plan, saber para qué estás invirtiendo, cuál es tu horizonte de tiempo, cuáles son tus objetivos, y en base a eso seleccionar los activos. Lo segundo es tratar de automatizar lo más posible, porque uno no puede estar pendiente de si sale el tweet de un funcionario o no, y en función de eso cómo se van a mover tus inversiones. ¿Y a qué te referís cuando decís automatizar? Que vos tengas definido, no sé, yo por mes voy a ahorrar tanto en determinados instrumentos, y no importa si suben, si bajan, lo mando. Es como de esa manera tu cerebro se desconecta. Hablan, apegarte al plan. Apegarte al plan. Hablan, por ejemplo, de, no sé, siempre es gracioso el caso de Obama o de Mark Zuckerberg, que ellos tenían, en el caso de Obama, 2 camisas, y Mark Zuckerberg la misma remera que usaba siempre, para que su cabeza no se cansara tomando las decisiones de cuál comprar, entonces, de cuál usar. Entonces, imagínate en el caso de las inversiones, tenerlo, eso está. Y tercero, la estabilidad emocional. Bueno, no solo para el ámbito de las inversiones, sino para todos los ámbitos de la vida. El tener la estabilidad emocional va a terminar haciendo que tengas buenos resultados. Déjame que ahí haga un paréntesis, porque cuando te referís a eso, la mayoría de nosotros lo que hacemos es, bueno, pero yo no puedo manejar lo que pasa afuera. Yo no puedo manejar, por ejemplo, riesgos políticos o el riesgo de una empresa en la cual invertí, que eventualmente pasa por una situación que implica que produzca una caída de sus activos que están cotizando en la bolsa, etcétera. Hay un montón de cosas que están fuera de nuestras manos. Entonces, la pregunta es, en esa estabilidad que vos decís, ¿quiénes son los enemigos en esa inversión que uno realiza? Uno en general
los busca afuera o busca la culpa de que sus inversiones cayeron por culpa de otros o la decisión que uno tomó la tomó por culpa de otros. ¿Quién es el peor enemigo? No, el peor enemigo es uno mismo, claramente. O sea, el nerviosismo que uno maneja, el salirse de ese plan. Nosotros en esto siempre transmitimos, por ejemplo, un mercado como el argentino, en donde hay una volatilidad política tan grande, a veces quienes entienden un poco de inversión dicen, bueno, puedes poner un stop loss. Esto de poner, bueno, si puse 100, cuando toca 80, claro, hasta 20 pierdo. Claro. Bueno, pero el mercado argentino no funciona así porque hemos visto que los movimientos son muy virulentos. Entonces capaz que vos salís en 80, vuelve a 95 y vos volvés a comprar en 95 y te perdiste los 15 de recuperación. Entonces en eso una herramienta que nosotros siempre recomendamos es el tema de la asignación de capital. ¿Qué capital pongo en determinada inversión? Entonces, si determinada inversión va a ser que yo no pueda dormir por la noche, que me sienta nervioso, porque además eso después termina repercutiendo en tu día a día, con tus amigos, con tu familia, en tu trabajo, esa situación. Ni hablar, sí, seguro. Entonces, de esa forma, vos lo que podés lograr es manejarte con esa estabilidad. Bien, ¿hay ahí un consejo, además de este que estabas dando, un consejo simple para que no te coma la ansiedad? Claramente, el haber tenido un plan sí, y atenerte a él hace que vos veas cuál es el resultado al que querés llegar en ese largo plazo. ¿Es bueno mirar, por ejemplo, cómo va mi inversión todos los días? No, claramente no. Es más, hay estudios que muestran que, por ejemplo, las cuentas de inversión que mejor resultado tenían eran las de personas que fallecieron. Entonces, che, qué curioso esto. Bueno, porque no hacían nada. Algunos dicen un mecanismo para que te vaya bien con las inversiones es olvidarte la contraseña del broker. Claro. Entonces, cuando vos dejás que esa inversión termine madurando, siga su curso y no veas el ruido. En Argentina tenemos una frase que dice que si te vas una semana cambió todo, pero si pasan 10 años no cambió nada. Bueno, en las inversiones, si vos vas invirtiendo de acuerdo a un plan bien asesorado, que hayas definido bien el objetivo, no vas a tener que estarte preocupando por este día a día que te va a volver loco. Déjame sumar una más. Si uno ve las métricas históricas de los mercados, sobre todo los mercados más fuertes, ¿no? Uno va a advertir que aún en los peores momentos que caen las acciones, luego se recupera con el tiempo y los mercados evolucionan siempre de manera positiva. A largo plazo siempre es una evolución positiva. Totalmente. Te cierro con un dato del mercado de los Estados Unidos, que es el que más datos históricos tenemos. Desde 1980 a la fecha, en promedio, la suba del S&P 500, que es el índice que nuclea las 500 empresas más grandes del mundo, ha subido 12% anual. Sin embargo, cuando vos ves el promedio de caída dentro del año, es 14%. O sea que en el año termina subiendo 12%, pero en promedio, en todos los años hubo un momento que cayó 14%. Mirá. Algunos, obviamente, muchos más, 19%. Por ejemplo, este año hubo un momento que estuvo cayendo 19%. Pero para lograr ese resultado a largo plazo, el famoso dicho, si querés las rosas tenés que bancar las espinas, bueno, eso pasa con las inversiones. Está bueno. Bueno, Mati, gracias. Gracias por ser de psicólogo también. A disposición para lo que necesiten. Bueno, espero que les haya servido. Hasta acá llegamos hoy. Nos encontramos en la próxima ronda de negocios. Chau.